Hola, muy buenos días, amigos y amigas de Cacetabune. Bienvenidos un día más a este espacio de las charlas, las mini charlas de Cacetabune a través de YouTube. Bienvenidos también a este día tan lluvioso que nos ha salido, este jueves terrible. Y también bienvenidos, Paloma, muy buenos días. También bienvenidos a el tema que nos va a ocupar a lo largo de los 20-25 minutos que vamos a estar en el aire, que vamos a estar retransmitiendo. El tema que nos ocupa este jueves es un tema que, bueno, nos ha parecido de especial utilidad, sobre todo pues, en esta temporada un poco rara que estamos viviendo con el tema del coronavirus, de los confinamientos, de que se nos hace un poco complicado y pesado hacer cosas que antes eran muy sencillas, como puede ser pues, acercarte un segundo al ambulatorio, acercarte a las oficinas municipales correspondientes en cada ciudad, en cada pueblo, a hacer un trámite, por ejemplo, vamos a decir, sacar un padrón o pagar la viñeta del coche, sacar, por ejemplo, la plaza para aparcar en el barrio, pedir una ayuda, ¿vale? Estamos hablando de que, pues bueno, no solamente por la situación que vivimos, también porque las tecnologías van avanzando y vamos teniendo a nuestra disposición nuevas herramientas para hacer las cosas, pero por la situación en la que estamos viviendo concretamente ahora mismo con el tema del coronavirus, yo creo que es un tema especialmente relevante este que nos ocupa hoy y que no es ni más ni menos otro que tipos de autenticación o de identificación y firmas digitales, ¿vale? Y probablemente muchos de vosotros, de vosotras, ya estaréis pensando, ¿vale? Algunos nombres que se os vienen a la cabeza cuando hablamos de estos temas. En este caso, nosotros en el País Vasco, en Euskal Herria, tenemos un tipo de identificación que adelante, a continuación os voy a ir explicando cuáles son, o cuál es sobre todo el que más conocéis, aunque hay varios como veremos, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito en qué contexto surge esta nueva forma de hacer cosas, de hacer trámites a través de Internet y también por qué son tan importantes, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de identificación digital, electrónica o firma digital, ya veremos a continuación, os voy a mencionar una palabra, ¿vale? Que igual os va a extrañar un poco, pero es así, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de estos temas es para qué los vamos a usar, ¿vale? Y qué son. ¿Qué es la identificación electrónica y la identificación digital? Esto es muy sencillo. No es más que a través de Internet, ¿vale? Es decir, online, que yo pueda asegurar, que yo pueda certificar que soy quien digo ser. Es decir, yo soy, pues, Pedro Fernández, yo soy quien sea, que soy yo, pero que lo pueda decir de una forma fiable, que lo pueda decir de una forma en la que la administración tenga muy claro que yo soy quien digo ser. Y a esto normalmente le solemos llamar, un poquito sin saber, pero con una lógica muy normal, autentificación, ¿no? Como de autentificar, como de... No, la palabra sería autenticar, ¿vale? Tal y como aparece escrita en la pantalla que tenéis. Autenticación digital, ¿vale? Este es el proceso mediante, como bien pone ahí, mediante, en este caso, el cual el ciudadano puede, ante una administración, decir que es quien dice ser. Al respecto de este tema, mucha gente pues está protestando, mucha gente a veces pues escuece un poco, ¿vale? Porque dice, jope, pero si antes siempre lo he hecho así, ahora ¿por qué no tengo que hacer de otra manera? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues simplemente pasa que los tiempos van cambiando y van surgiendo nuevas formas de hacer las cosas. En este sentido, yo lo que os puedo decir es que pensemos fundamentalmente en las partes buenas, en las ventajas que tiene, ¿vale? Al principio, sobre todo para las personas que tenemos ya una edad o gente igual que es un poquitín más mayor, puede pensar, yo ya estoy fuera de juego, yo con esto no puedo, realmente, bueno, es algo que al principio se puede pensar, pero luego enseguida veis que no es así.
Nosotros en Caseta UNE, en Irún, por ejemplo, la experiencia que tenemos respecto a este tema es muy buena. Cada vez se usa más, cada vez se van haciendo más cosas online, no solamente hablando ya del tema de la autenticación, hablando también, pues, por ejemplo, de las inscripciones a cursos online. Antes era algo impensable y poco a poco, despacito, se va haciendo. Pues esto es igual. Y si hay alguna persona usuaria que me está oyendo, probablemente pues estará riendo o estará diciendo, pues sí, ya me acuerdo yo cuando tal. Pues bueno, de la misma forma que llevamos 20 años o llevamos 30 años, yo qué sé, un montón de tiempo haciendo las cosas presencialmente, haciendo las cosas delante de un mostrador, ¿vale? Y siempre se oye el mismo comentario, es que yo quiero ir y que me atienda un señor. Ya, sí, yo también. No se trata de eliminar una cosa para poner otra. Las dos cosas son compatibles, porque esto tiene sus ventajas, señores. Tiene sus ventajas y no son pocas. Entonces, bueno, pues vamos a ver si podemos ver alguna y sobre todo informaros de cuáles son las formas de identificación y firma digital de autenticación que tenéis en el País Vasco para poder tramitar online desde la comodidad de vuestros hogares sin necesidad de tener que ir, pues, un día como hoy, por ejemplo, a un sitio, en este caso podemos decir en Irún tenemos el SAC, Servicio de Atención a la Ciudadanía, y hacer la cola, etcétera, ¿vale? Bien, al respecto de esto, también es cierto que existen, bueno, algunas leyendas urbanas o comentarios, como es normal, pues que dicen, pero bueno, esto es fiable. Hombre, pues al respecto de esto, yo os puedo decir que si hay algo fiable es esto. Aunque ponga aquí que igual dice, no existe un medio de identificación digital, digamos, autenticación digital, no existe un medio de identificación digital ideal. Bueno, a ver, yo diría que sí, en el sentido de que lo que debe de existir es un medio de identificación digital que, por un lado, a mí, como persona que lo usa, como ciudadano, me permita operar con seguridad y, al mismo tiempo, a la administración le permita tener la seguridad de que yo soy yo. Es decir, por ejemplo, si yo voy a usar un medio de identificación digital, en este caso, en la página web del Gobierno vasco para solicitar una ayuda porque me ha nacido una niña o me ha nacido un hijo o tengo que pedir una subvención, claro, si estos medios realmente que tenemos a nuestra disposición hoy en día son tan zorrochas o son a veces tan rígidos con lo que piden, es porque los trámites que vamos a hacer son importantes. Vamos a pedir un dinero o vamos a hacer un pago o vamos a iniciar un proceso, pues, de queja de lo que sea. No se me puede ocurrir un ejemplo muy concreto tampoco, pero bueno, pues cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Os puedo comentar por mi experiencia algunos de los trámites que podemos hacer en la ciudad de Irún, por ejemplo, que creo que os pueden resultar interesantes, ¿vale? No todos los ayuntamientos tienen los mismos, ofrecen las mismas posibilidades, vamos a decir, pero bueno, poco a poco esto se va implantando en todos los lados. Por lo tanto, aunque sí es cierto que no hay un medio de identificación ideal, o sea, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más bueno? Si se puede, si me permitís la expresión, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso es imposible decirlo. Creo que a día de hoy sí tenemos en el País Vasco un medio de identificación digital que es, si no ideal, casi ideal, porque reúne un poquito estos dos requisitos que os he comentado, de proporcionar seguridad a ambas partes, ¿vale? O sea, en esta especie de juego contractual en el que estamos cuando realmente hacemos una gestión con la administración, contractual en el sentido de que hay dos partes implicadas. Por ejemplo, el caso que vamos a mencionar ahora mismo y que muchos ya sabréis, Baku, ¿vale? Es un medio de identificación, yo creo que tiene tres características o que proporciona tres características que son ideales. O sea, por un lado es bastante sencillo de usar, por otro lado es seguro para mí y por otro lado es seguro para la administración. ¿Hasta qué nivel es seguro? Bueno, pues seguro en la vida ya sabéis lo que se dice, ¿no? Que no hay nada. Igual pues se nos cae un meteorito y pues no sé. Bueno, ahora andan con lo de la NASA y tal, que quieren desviar los meteoritos. ¿Por qué será? No sé. Pero bueno, seguro no hay nada, pero muy seguro, segurísimo o igual de seguro que ir a un sitio, en este caso una oficina del ayuntamiento, sí es seguro. Lo que hay que hacer al principio es, pues, estar muy atento cuando vamos dando los primeros pasos, las primeras veces que lo usamos, como os decimos siempre en los centros, en Caseta UNE, cuando nos venís a preguntar, pues hacer muy despacio, leer todo muy bien
y, bueno, sabéis que siempre os podéis acercar a un centro Gaceta UNE a solucionar preguntas. Yo siempre os digo, si no estáis seguros del todo, bueno, igual es mejor. A veces hay que lanzarse y a veces no. Entonces, cuando hablamos de cosas así importantes, igual en un momento dado es mejor decir, bueno, pues aquí vamos a ser prudentes, que no acabo de tener muy claro esto de tal. Vale, pues fenomenal. Para eso estamos nosotros, en la medida que podamos, por supuesto. Ya sabéis que si os tenéis que aceptar a un centro Gaceta UNE, de momento siempre tenemos que hacerlo pidiendo hora, bien sea a través del correo electrónico, a través del teléfono o de nuestra página web, gacetaunea.eus, ¿vale? Podéis reservaros un trámite y comentaros también que nosotros también hacemos, en este caso, Baku, ¿vale? Que es una de las formas de autenticación digital, de firma digital que tenemos hoy en día a nuestra disposición en el País Vasco. Comentaros también que normalmente muchos me comentáis, me decís, oye, Diego, ¿por qué hay diferentes maneras de hacer esto? Vale, por ejemplo, como tenéis en la diapositiva que tenéis delante, veis que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, en el portal de entrada a pues, una página de Gobierno vasco o de la Diputación, nos van a aparecer varias formas. Uno sería el DNI, pasaporte y contraseña, como bien veis en la diapositiva. Otro sería DNI, contraseña y coordenadas y o SMS, ¿vale? Esto sería Baku. Certificado profesional en la nube y certificado digital a secas. Dices, madre mía, ahora que ya tenía clara una cosa, otras tres diferentes. Bueno, en torno a este tema, un poco lanzaros un mensaje de tranquilidad. Aunque existen diversos modos, esto tiene que estar puesto así, pues un poquito para intentar un poco satisfacer las necesidades de cada uno. Pues igual hay personas que dicen, ahora veremos un poquito más en detalle qué es cada cosa, pero igual hay personas que dicen, no, es que yo quiero entrar con Baku porque tengo Baku. Ya, pero es que igual el vecino pues tiene el DNI digital, ¿vale? O pues quien sea tiene la BAC, ¿vale? ¿Por qué diferentes formas para hacer una misma cosa? Bueno, pues en primer lugar, no siempre es para hacer una misma cosa, ¿vale? Por ejemplo, Baku, que sería el nivel más alto de seguridad a la hora de autenticarme, ¿vale? Fijaros que digo autenticarme, no autentificarme, ¿vale? Sería el nivel más alto de seguridad a la hora de autenticarme. Me lo van a pedir siempre sí o sí, en el caso del Gobierno vasco, o de entidades dependientes del Gobierno vasco, me lo van a pedir siempre sí o sí para realizar trámites cuando hay dineros de por medio o cuando hay, vamos a decir, un movimiento, un tránsito de datos que sean muy sensibles, ¿vale? Datos sensibles, ya sabéis a lo que me refiero, o sea, cosas realmente íntimas. Por ejemplo, BAC a secas, la que aparece arriba del todo, un azulito un poquito más claro, hay algunos trámites en los que no nos la admiten, ¿vale? Porque es un medio de seguridad, vamos a decir, es una forma de firma digital, vamos a decirlo así, no me gusta mucho la expresión, pero de seguridad intermedia, por así decir, ¿vale? Y luego tendríamos certificado digital, que sería un certificado físico, una tarjeta como la que conocemos de siempre, y certificado profesional en la nube, que sé, pues lo vamos a dejar un poquito aparte, ¿vale? Vamos a centrarnos más en estos tres, que son los que tenemos un poco más en nuestra cotidianidad, ¿vale? Bueno, pues si ya nos ha quedado claro esto, ¿vale? Ya vamos a avanzar un poquitín, vamos a ir viendo otras cosas, porque siempre se nos va echando un poco el tiempo encima. Ya sabéis que las charlas son pues muy cortitas. Por eso son mini charlas, ¿eh? Bueno, la BAC a secas se puede hacer, por ejemplo, online, ¿vale? La podéis solicitar online. Y es una forma, como pone aquí, bueno, básica, pues tampoco, pero vamos a decir que no es la más segura, por lo tanto, no nos va a servir para hacer todos los trámites que queramos, ¿vale? Consta de un número de referencia que normalmente va a coincidir con el DNI, una contraseña y un certificado, como pone aquí, no cualificado emitido en un repositorio. Por eso no os preocupéis. A la hora de hacer, cuando tramitéis o si hacéis una solicitud de BAC a través de la página de ISEMPE, enseguida vais a ver que es muy sencillo, aunque esto pueda sonar un poco raro, ¿vale? Esta sería una forma que tenemos, ¿vale? Esta forma, además, ha sido muy útil durante la pandemia. La Baku, en primer lugar, comentaros que o bien la solicitáis en la propia página de ISEMPE o bien os la hacemos en Gaceta UNE nosotros, ¿vale? Esta hay que hacerla presencial, por ejemplo, no se puede pedir online. Y una de las razones es por las que es porque es una de las formas más seguras, por no decir a día de hoy la más segura que hay para que vosotros podáis tramitar, ¿vale? En Internet
a través de las páginas web oficiales, pues cualquier tipo de trámite, básicamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, a través de BAC, pues acabo de pedir pues, una ayuda, ¿vale? Para una hija que he tenido, pago al Ayuntamiento de Irún pues, ciertos impuestos, puedo mirar la declaración de la renta, la Ogasuna, en la página, puedo consultar mi expediente académico, voy a decir, perdón, mi expediente médico en la página de Osakidecha, etcétera. Y claro, fijaros que estamos todo el rato hablando de cosas que son, pues, de estas que antes decíamos, oye, los de los dineros, ¿no? Vamos al banco, así, los dos, en pareja o solo, pero como algo importante. No, esto ya se puede hacer desde casa, ¿eh? Muchas de estas cosas se pueden hacer desde casa. ¿En qué consiste en concreto, ¿vale? La firma digital Baku, ¿vale? Baku, recordad, Baku. La que ya sé que el nombre a veces es un poco extraño, a veces me decís unas cosas un poco raras y hasta yo a veces me lío también, ¿vale? ¿En qué consiste Baku? ¿Cómo se usa Baku? Bien, en primer lugar me van a pedir, ¿vale? Un DNI, ¿vale? En segundo lugar voy a tener que usar una contraseña que obviamente solo sé yo, ¿vale? Y después, en un tercer paso para extremar la seguridad, me va a llegar un SMS al móvil, ¿vale? Los que seáis usuarios de banca online conoceréis este sistema, ¿vale? Ya al final del todo, cuando vas a cerrar el trámite, por seguridad extra, te envían al móvil un SMS con un código que tienes que meter. Y dices, ya, joder, vaya cosa más pesada. Ya, pero es que igual vas a hacer una transferencia de 1.000 euros. Entonces, es normal que haya tanta seguridad, ¿vale? Porque normalmente al final lo que más buscamos siempre es seguridad y tranquilidad cuando estás hablando de estos temas. Los que seáis usuarios, si es que ya tenéis Baku, muchos estaréis pensando quizás en que se está confundiendo, porque yo no tengo eso del SMS. A mí no me llega nada en tercer lugar. O sea, yo lo que tengo que hacer es poner otra cosa. Tengo que poner una cosa que me dijeron que era el juego de barcos. Vale, eso es porque la Baku se ha actualizado, entonces ahora mismo son compatibles, están funcionando al mismo tiempo las Bakus antiguas que tenían un juego de barcos. Si los que seáis de Irún y tengáis Irún Chartela, perdón, veréis que detrás tenéis un juego de barcos y el resto probablemente conozcáis el tema del juego de barcos porque también aparece a veces en la tarjeta de Osakidecha o si ya lo tenéis hecha en Caseta Une, en su momento os daríamos un papel que os diríamos, si hubiésemos dicho, oye, guardad esto por favor y tal, porque tendréis que usar luego para entrar. Bien, en estos momentos el juego de barcos ya no es que no funcione, sino que las nuevas se están haciendo con el SMS, ¿vale? Como última forma de seguridad, pero el juego de barcos todavía está en vigor, ¿vale? Todavía está funcionando. Entonces, no tenéis ningún problema, ni los nuevos ni los antiguos que tenéis hecha de antes, ¿vale? Esta tarjeta, este modo de firma digital tiene una ventaja. Aparte de ser el nivel más alto de seguridad, vamos a decir, tiene una ventaja frente a la tarjeta que también quizás ya conozcáis algunos, ¿vale? La tarjeta digital, un certificado digital que se llama así a secas en formato tarjeta, ¿vale? Esto también es Disempe. Claro, ¿qué ventaja tiene Baku sobre este sistema? Bueno, aparte de este, que si te lo quieres hacer, pues cuesta 10 euros. Baku es totalmente gratis, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Si queréis usar esta otra forma de autenticación, de firma digital, que no digo que sea peor, cuidado, no digo que sea peor, simplemente es diferente y a veces pues usan otros ámbitos, ¿no? Pero yo como usuario privado, digamos, igual no me viene bien, o es probable que no me venga bien, porque, por un lado, bueno, tengo el tema de que no es gratis y que además me va a hacer falta tener un teclado especialmente adecuado a tal fin, adecuado al uso de esta tarjeta, porque esta tarjeta, para usarla, esta forma de firma digital, para usarla, la tenéis que meter o bien en un teclado que tenga incorporado, como los que tenemos en Caseta Une, un lector de tarjetas, o si en casa no tenéis un teclado de ese tipo, tendréis que comprar un lector de tarjetas que conectaréis vía USB al ordenador. Tendréis que instalar un software especialmente hecho a propósito para poder usar esta tarjeta con Windows. Luego os diré cuál es. Entonces, claro, ¿qué pasa? En casi todas las webs
en este caso de gobierno vasco o de la administración, como decimos, públicas, ¿no? En casi todas las webs nos van a dar la opción de firmar, de decir que somos quien somos a través de las dos formas. Entonces, aquí yo sí que no me voy a meter en deciros cuál es mejor o cuál es peor. A mí me resulta más cómoda, por ejemplo, en mi trabajo. En mi trabajo me resulta más cómoda la tarjeta que os estoy mostrando, porque la meto en el teclado y tal cual. Baku me resulta más cómoda en casa, pero en el trabajo, por ejemplo, no. Porque la Baku en el trabajo, como me tiene que llegar un SMS y yo, pues en el centro donde estoy, estamos un poco pues, bajo tierra, pues a veces el SMS no me llega. Un poquito depende de cada uno, ¿vale? Pero sí es cierto que de cara, yo pienso, de cara a un usuario privado en vuestros hogares, supongo que será más cómoda o que debería ser más cómoda la Baku, ¿vale? A no ser que estéis totalmente familiarizados con el uso del lector de tarjetas, ¿vale? Digo, para el teclado. Bueno. Aquí tenéis en esta diapositiva, creo que se ve bastante bien. En caso de que tengáis o queráis tener la tarjeta, en este caso digital, ¿vale? De la que os estoy hablando, ya veis que tiene un chip y entonces necesitáis el lector por un lado y luego necesitáis, por otro lado, estos tres archivos que se están desglosando, como veis en la diapositiva, ¿vale? Un software Disempe para Windows, un certificado de Disempe para Windows que también hay que instalar y finalmente, veis que pone ahí Idaski Desktop, sería el programita descargado, pero fijaros, pone 32 y 64, eso hace referencia al número de bits del sistema operativo, para versión 64 bits, versión 32 bits. Bueno, esto por experiencia ya os digo que si no estáis muy familiarizados con el mundo informático, entre comillas, así un poco hablando de andar por casa, nos puede dar un poquitín de guerra, ¿vale? Cosa que no vais a tener con la Baku. Porque con la Baku no hace falta nada. Es decir, cuando tengáis que usar Baku, simplemente tendréis que entrar en la web que sea y os dirán, usuario, vuestro DNI, contraseña, la que tú te sabes porque la has puesto tú, ¿vale? Y después el SMS y adentro, ¿vale? Una vez que ya estéis dentro, vais a poder, como se dice así vulgarmente, desde la comodidad de vuestro hogar, pues pagar lo que sea o pedir lo que sea. Claro, ¿qué ventaja tiene esto? No necesitáis pedir hora, no necesitáis que sea día laborable, porque lo podéis hacer un domingo por la noche o cuando mejor os venga a vosotros. Esto yo creo que también es una ventaja muy grande sobre el formato de administración tradicional, quiero decir, presencial de toda la vida. Pues sobre todo en estos tiempos que corren, que no sé yo cómo vamos a acabar, pues no sé, si estamos otra vez en rojo o bueno, pues no que sé. A mí ahora, por ejemplo, pues sí, me da más tranquilidad, pues muchas veces no tenerme que desplazar a ciertos sitios y hacer una cola pues muy grande o lo que sea. Bien, ¿dónde podemos encontrar esto? A ver, esto se refiere más que a dónde podemos encontrar los certificados digitales, ¿vale? Se refiere o quiere referirse a dónde vamos a poder usar estos certificados digitales. Aquí os aparece una lista que seguro que no es total, ¿vale? Habrá más sitios, pero bueno, a día de hoy, un poco resumiendo, porque tampoco os voy a leer eso todo del tirón, cualquier ayuntamiento de una ciudad medianamente grande tiene algún tipo de servicio de este tipo. Os destaco el de Irún porque no es por hacer patria, es porque es el que yo conozco mejor, obviamente. Y bueno, hay que decir que la verdad es que funciona muy bien este apartado. Entonces, claro, ¿dónde encuentro yo esto? ¿No? Como dices, vale, pues muy sencillo. Si mi ayuntamiento lo tiene, o en este caso, gobierno vasco lo tiene, que sí lo tiene, por supuestísimo, pero si mi ayuntamiento lo tengo y quiero hacer algún trámite, pues normalmente en la página del ayuntamiento siempre va a haber un apartadito, ¿vale? Una tal chiqui donde va a poner trámites online o gestiones online, algo así, ¿vale? Siempre. Esto puede cambiar de página en página, ¿vale? De página del ayuntamiento en página del ayuntamiento. Al entrar ahí, os pedirán, oye, a ver, ¿quién eres? Ah, yo. Pues Diego, ¿vale? ¿Pero cómo lo puedes demostrar? Pues con mi Baku, ¿vale? Irún, Barakaldo, San Sebastián, Gasteiz, Osakidetza. Claro, Osakidetza no es un ayuntamiento, ¿vale? Es una entidad, en este caso no hace falta decir para qué, pues que
nuestra, pública, y por lo tanto tiene a nuestra disposición, ¿vale?, la opción de entrar con nuestra Baku, no solamente, como mucha gente sabéis, con la TIS que se puede pedir ahora, también podéis entrar con la Baku y consultar vuestro ibilbide, o sea, vuestro itinerario, vuestro historial médico, haceros una carpeta de salud propia en la que podéis ir añadiendo, por ejemplo, si tenéis alguna enfermedad crónica, Dios no lo quiera, pero si es así, pues cómo vais avanzando en la enfermedad, que, si os vais curando, si vais mejorando. O sea, hay un montón de opciones para esto. Aprovechad para deciros este momento, ¿vale?, que por una Gaceta BUNE tenemos el curso de trámites online con Osakidetza de 4 horas. Por favor, si os interesa, apuntaos a la lista de espera. Hemos puesto ahora mismo un curso nuevo, un poco al pelo de la charla, ¿vale?, que es el de trámites con el certificado Baku, ¿vale?, para explicaros un poquito presencialmente, más in situ, cómo sería un uso ya real de la Baku. Bueno, que aprovechéis para apuntaros si es que queréis, os apetece, a las listas de espera de esos cursos, ¿vale? Y yo creo que ya esto un poco resume todo. Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco en general. Es decir, Baku nos va a servir para firmar, Baku junto con la BAC, ¿vale?, y la tarjeta física, la que os he comentado, el elenco de tarjetas, nos va a servir para firmar en cualquier ámbito relacionado con la administración vasca, ¿vale? Ya sean ayuntamientos, ya sean diputaciones, ya sea lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que tenga que ver con lo público, a día de hoy admite que yo haga trámites online con ellos a través de Baku. Por ejemplo, pues puedo poner, por poneros un ejemplo un poco así, pues un poco tonto, pero muy real, y igual a muchos os suena. Seáis de Irún o no. El año pasado, creo, o hace 2 años, no estoy seguro, creo que fue el año pasado, cuando estábamos confinados, me acuerdo que muchos llamabais preguntando por el tema de la Baku porque necesitabais para hacer una solicitud que había de una subvención de gobierno vasco para renovar todo el parque de ventanas de PVC de las casas, por ejemplo. Bueno, pues eso, hacía falta la Baku para pedirlo, ¿vale? Pues me llamaba un montón de gente que seguro que hoy son usuarios de Baku y han usado ya para otras cosas. En ese primer momento pues costaba un poco porque decían, joder, es que me piden tal, no sé qué, yo no sé esto, tal. Pero bueno, pues al principio, oye, pues eso, que pica un poquitín, pues nos arrascamos y ya está, ¿eh? Que luego se va usando y realmente tiene muchas ventajas, ¿vale? Bueno, nos hemos acercado, ya hemos llegado básicamente al final de la charla. Aquí os presentamos otras formas de firma digital, ¿vale?, de identificación digital que tenemos a nuestra disposición, en este caso, que no forma parte solo del ámbito del País Vasco. Tendríamos DNI 3.0 o DNI electrónico, ¿vale?, la primera arriba a la izquierda, DNI 4.0, clave, que sería el equivalente de Baku, ¿vale?, pero a nivel del Estado, a nivel del resto del territorio, y FNMT, ¿vale?, que es el de la Casa de Moneda y Timbre. ¿Para qué valen? Para lo mismo, ¿vale? Hemos comentado al principio de la charla, hay diferentes maneras. Aquí tenemos las nuestras propias. Obviamente, fuera del País Vasco no voy a poder firmar con Baku, ¿vale? Es algo de nuestro ámbito, pero, bueno, está pensada para usarla aquí, ¿vale? En otros sitios, pues tienen, por ejemplo, estas 4 que tenéis aquí serían las principales, ¿eh? En el caso de clave, que os he comentado que es un poquito el homónimo de Baku, no tendríais nada físico, ¿vale? Sería igual que Baku, no os dan una tarjeta, lo que os dan es simplemente ese servicio que se os activa y con la clave que vosotros ponéis junto con el DNI y el SMS firmáis. Y en el caso del DNI 3.0, DNI NIE o DNI 4.0, ¿vale?, si tendríais algo físico, ¿vale? Esto ya es más parecido al certificado verde que hemos visto, a la tarjetita verde que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Bueno, comentaros, por otro lado, también, ya para ir finalizando, que la semana que viene tenemos los días 30 y el jueves 2 la charla para qué sirven los asistentes de voz como Siri y Alexa, ¿vale? Ya sabéis lo que son, de sobra seguro, y si no, ya os avanzo yo un poquito, que son estos chicos o chicas que nos hablan desde el móvil y que les podemos preguntar cosas y nos responden, ¿eh? Os lo dejo ahí un poco en el aire, ¿vale? El día 30 sería a las 7 de la tarde en euskera y tenéis el jueves 2 a las 7 de la tarde también en castellano. Y en principio,
Con esto me voy a despedir, daros las gracias por haberos unido a la charla y espero que nos volvamos a ver pronto en otra charla de estas, ¿vale? Nada, pues gracias de nuevo y acercaros, por favor, en un momento dado, si os pica la curiosidad o necesitáis Bakú, a un Kasetabune para que os la podamos tramitar. Bueno, venga, buen día a todos, si es posible, esperemos que no iba mucho más. Adiós, adiós.